Bueno, las lecturas que voy a hacer para este segmento van a ser lecturas de cada signo del zodiaco y en la descripción, en la cajita de descripción de este video también voy a poner los tiempos de cada uno de los signos. Y la lectura se va a basar en dos cosas. No voy a utilizar las cartas de tarot, voy a utilizar cartas de oráculo que son básicamente cartas que tienen un significado específico, el significado que le dio el creador o la creadora de las cartas. Pero entonces las preguntas que voy a hacer las preguntas que voy a hacer son, es primero que nada, ¿cuál es la sombra que se está presentando en su vida, es decir, en la vida de ustedes los videntes en este momento? Y cuando yo estoy hablando de sombra, estoy hablando, esto es algo que yo hago mucho en mi práctica, estoy hablando de todas aquellas cosas que están reprimidas o suprimidas, todas aquellas cosas que relegamos a nuestra mente subconsciente, de las cuales nosotros no estamos conscientes en el día a día. Por ejemplo, cualquier tipo de problema o situación que nosotros tenemos en nuestra vida tiende a tener motivaciones subconscientes. Cuando estamos hablando de la sombra o del trabajo de sombra, que es algo que yo hago con mis clientes, estamos hablando de traer todas estas cosas que están en nuestra mente subconsciente a nuestra mente consciente, es decir, a la luz. Y lo menciono porque a veces las personas escuchan esa palabra y se asustan y piensan que tiene algo que ver con cosas del ocultismo, algo así. Para nada, no tiene nada que ver. Es de hecho, perdón, se me zafó el inglés ahí. Es de hecho, se basa mucho en las teorías de Carl Jung, que es un psicólogo, de hecho fue estudiante de Sigmund Freud, que yo creo que las personas conocen más, pero él habla mucho de los archetypes. En español los arquetipos, creo que es como se dice en español, no, la jornada del héroe, el retorno del héroe y todo eso. Algunos de ustedes tal vez están familiarizados con ese tipo, con sus libros o con sus estudios, pero de eso es lo que se basa cuando hablamos del trabajo de sombra, así que quería aclarar eso de una. Y como dije, las preguntas que voy a hacer es primero, ¿cuál es la sombra de lo que está pasando, de las dificultades que están teniendo en su vida? Es decir, ¿cuál es el motivo, la motivación o la causa subconsciente de las dificultades que están teniendo en su vida en este momento? Y entonces la segunda pregunta es, y para esa voy a utilizar lo que se llama las cartas de Blind Spot, que son unas cartas para trabajo de sombra. Y blind spot en español, la verdad no sé cómo interpretarlo, yo diría el punto ciego, que es como todas estas partes que todos tenemos en nuestra vida que no vemos, que nosotros mismos no podemos ver y necesitamos que otra persona nos la señale, ¿no? Y estas son las cartas que voy a utilizar para hacer la pregunta de cuál es la sombra de las dificultades que están viviendo en su vida en este momento. Y el segundo grupo de cartas que voy a utilizar es las cartas de frecuencia o de vibración. Y la pregunta que voy a hacer es, ¿cuál es la frecuencia o la vibración que deben encarnar los videntes para ayudarlos a sanar esta sombra, ¿no? Esta motivación o este sentimiento o esta necesidad subconsciente, ¿ok? Y cuando estamos hablando de vibración, básicamente a lo que eso se refiere es, pues, o sea, todos somos energía, ¿no? Y la energía vibra a cierta frecuencia. Entonces, estas cartas nos dejan saber qué tipo de frecuencia, ¿no? Qué emoción, qué experiencia deben encarnar para poder ayudarlos a sanar, ¿ok? Entonces, habiendo dicho todo eso, podemos comenzar con esta lectura. Y esto lo pueden utilizar, lo pueden aplicar a cualquier área de su vida. Piensen en una dificultad por la que ustedes están pasando, en un reto, en algún problema que están teniendo, en el cual ustedes no están muy claros de cuál es la situación. O bueno, aunque estén claros, porque a veces nosotros estamos claros conscientemente, pero lo que está en la sombra, o sea, lo que está en nuestro subconsciente, no estamos al tanto de eso. Así que piensen en algo. Y entonces, yo voy a sacar una carta aquí. Ok, bienvenido Piscis. Ok, bueno, la carta que salió es la carta número 21. Y la carta 21, perdón, aquí, según busco en el librito, es la carta de aislamiento. Y dice:
Si te salió esta carta, en este momento tú te estás aislando y te estás diciendo a ti mismo o a ti misma que eso no es lo que estás haciendo o que necesitas hacerlo solo o sola por ti misma. El aislamiento es algo que se entiende porque todos tenemos muy buenas razones por las cuales hacerlo. Y estoy interpretando un poco lo que dice, ¿no? Porque el libro es en inglés. Pero entonces dice, puede que no estés pidiendo ayuda, que no estés aceptando ayuda o que tal vez no te estés comunicando con otras personas o no los estés incluyendo en tus decisiones, sintiéndote que tienes que hacer todo tú solo o sola y evitando a las otras personas. No importa cuál sea la situación, esto no se puede resolver si continúas en este modo o en este camino. Pregúntate a ti mismo o a ti misma verdaderamente por qué te estás aislando. Cuando te sientas de que el universo te está dando un mensaje que solamente debes apoyarte en ti mismo o en ti misma y que no puedes y que otros no pueden satisfacer tus necesidades, recuerda que esta no es ni la intención ni el mensaje del universo. Es simplemente la reflexión de un miedo que tienes de estar solo o sola. La conexión es la necesidad humana más importante. Bueno, básicamente ese es el significado de la carta y lo que está diciendo es que es importante que ustedes Piscis dejen de aislarse, que busquen la manera de conectar con otras personas y a través de esa conexión encontrar la ayuda, tal vez no necesariamente la ayuda, sino el apoyo y la conexión con otras personas, y eso es lo que los va a ayudar más a la situación. Esa es la parte sombra de la situación con la que están lidiando y los va a ayudar a progresar en esa situación. De hecho, lo que me parece bien interesante es que yo soy Piscis y yo usualmente no hago estas lecturas para mí, las hago cuando pongo la intención de las lecturas, porque al principio de cada lectura yo hago una meditación y hago las preguntas y pongo la intención, etcétera. Y es para ustedes los videntes, no es para mí, pero casi siempre que las hago, porque a pesar de todo yo soy parte de este grupo, no parte de esta conexión, siempre me sale algo que tal vez conecta conmigo. Y de hecho yo hoy fui a almorzar con alguien y con una amiga, ella estaba hablando con ella. Y una de las razones, el día estaba súper lluvioso, yo no tenía muchas ganas de salir, pero una de las razones por las que decidí ir es porque en las últimas semanas he estado trabajando mucho y me he estado aislando, y a veces cuando uno comienza a aislarse, mientras más te aíslas, más quieres mantenerte aislado o aislada, ¿no? En particular para casi todos, yo creo que tal vez se pueden conectar con esta experiencia, ¿no? En el último año, con lo que ha pasado en el mundo, de la pandemia, etcétera, pues la mayoría de las personas pues no, o sea, yo como mujer pues la verdad es que no me he maquillado casi nunca, no me he visto tanto, no me hago el pelo, no me hago las uñas tanto, todo eso, y según pasa más y más el tiempo se me hace más difícil a mí hacer el esfuerzo para hacer esas cosas. De hecho, ayer estaba hablando con una amiga mía y le estaba comentando que me hace falta el vestirme, me hace falta el maquillarme, me hace falta el peinarme y salir y hacer todas esas cosas, pero por otro lado casi ya no tengo la energía para hacerlos. O sea, cada vez que voy a salir de mi casa y pienso, ay, me debo maquillar, me da una pereza increíble, porque todas estas cosas, según más las hacemos, más se perpetúan en nuestra vida, porque nos comenzamos a sentir muchísimo más cómodos con el medio ambiente que estamos creando. Así que de nuevo, lo que está diciendo esta carta es que es bien importante que dejen de aislarse. Y entonces, una cosita rápida que quiero mencionar es que de hecho cuando estaba barajeando las cartas todavía no había hecho una pregunta y me salieron varias cartas, pero la carta que me salió arriba fue la número 40, y a pesar de que las volví a barajear,
porque todavía no había hecho la pregunta, todavía tengo esa carta en la mente, así que quiero leer qué es lo que dice. Ok, bueno, es interesante porque la carta 40 es la carta de supresión y supresión es, bueno, voy a leer un poquito de la descripción de la carta. Supresión es el acto de tratar de pararte a ti mismo o a ti misma, de darte cuenta o expresar algo que está dentro de ti o que están haciendo dentro de ti. Y para aquellos videntes quiero aclarar, la represión y la supresión son parecidas pero son diferentes. Cuando hablamos de represión, y esto de nuevo es algo que hago mucho en mi práctica, cuando estamos hablando de represión, estamos hablando de experiencias de las cuales nos olvidamos o de las cuales dejamos de estar conscientes, pero es algo que pasa involuntariamente, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas tienen un trauma en la niñez y lo reprimen porque su mente, ¿no?, decide que es demasiado traumático para ellos recordarlo, pero no es algo que hacen voluntariamente, mientras que la supresión es voluntaria. La supresión es, por ejemplo, como cuando alguien te dice, tu pareja te dice algo que te hiere y tú decides no pensar en eso más o tratar, como quien dice, de no sentirte herido o herida porque no vale la pena tener una discusión o no quieres tener ese disgusto, ¿no? Es algo que nosotros voluntariamente, que nosotros intencionalmente decidimos empujar a, pues, como la parte de atrás de nuestra mente, ¿no? Como a quien dice, a la parte subconsciente. Y lo hacemos originalmente, lo hacemos intencionalmente, pero entonces eventualmente se vuelve parte de nuestro subconsciente y perdemos el acceso a esa información, a ese sentimiento, a esa necesidad, etcétera, ¿ok? Y básicamente lo que la carta número 40 está diciendo es que están, ustedes los videntes, suprimiendo algo. Como dije, la carta no está aquí en cámara porque simplemente salió cuando estaba barajeando y la quité. Pero como todavía la tengo en mente, la quería traer. Y lo que eso me está dejando saber, en combinación con esta carta que tenemos aquí de aislamiento, que es la número 21, lo que me está dejando saber es que están hasta cierto punto suprimiendo su necesidad de conexión, que se están aislando, pero no porque quieren o no porque tal vez son introvertidos, aunque eso podría ser para algunas de las personas, sino porque están haciéndolo tratando de protegerse y están tratando de evitar o de ignorar su necesidad de conexión, ¿ok? Entonces, ahora la carta que voy a sacar es ¿qué vibración deben encarnar para ayudarlos a sanar? Es que no lo puedo hacer. La carta que sale es la número 23 y es la carta de intimidad. Es que si yo hiciera esto a propósito no podría salir mejor. O sea, básicamente intimidad es literalmente el antónimo bueno, no es tal vez el antónimo, pero literalmente energéticamente lo opuesto del aislamiento, ¿ok? Pero de todas maneras voy a leer a ver qué es lo que sale en el libro. Y estas letras son tan pequeñitas que casi no las puedo leer ya. Ok, bueno, dice, si te ha salido esta carta al derecho, que fue lo que nos pasó, estás en necesidad de intimidad en tu vida. No puedes seguir cerrado o cerrada y vivir una vida feliz. Esto requiere que te abras lo suficiente para conocer a otra persona de corazón sin retener nada de ellos física, mental, emocional o espiritualmente. Permítete abrirte a los demás. Deja que te vean y ofréceles la verdad de ti mismo o de ti misma. Puede que le tengas miedo al rechazo, pero una relación significativa siempre vale la pena el riesgo. Bueno, la verdad es que no creo que tengo que decir mucho más aquí. Espero que esta lectura les haya sido útil y como siempre, hasta la próxima. Namaste.